Una conocida me contó de forma totalmente casual que había sido secuestrada cuando era niña. Ella pertenecía, y todavía pertenece, a una religión marginal. Cuando su madre se convirtió, decidió que el padre de la niña y toda su familia eran malas influencias. Así que, de un día para otro, la madre se llevó a su hija al otro lado del país, sin permiso judicial ni consentimiento del padre. La niña creció creyendo que su padre no la quería. Años después, ya siendo adulta, decidió buscarlo por su cuenta, sin decirle nada a su madre. Entonces descubrió dos cosas devastadoras: su padre había fallecido y había pasado toda su vida buscándola. Lo más perturbador no fue solo el secuestro. Fue la reacción de ella. No parecía darle importancia a nada, ni a que su madre la alejara de su familia, ni a que la obligara a mudarse, abandonar sus estudios, dejar sus pasatiempos y trabajar para la iglesia. Tampoco al hecho de que, probablemente, se cometió un delito grave que impidió que su padre supiera que había sido de su hija. Hablaba de todo como si fuera algo normal. Y eso fue lo que más me inquietó. Cuando era adolescente, mi familia iba de viaje de vacaciones remolcando una lancha pequeña. Era de noche cuando el tráiler pinchó una rueda. No teníamos repuesto, así que mis padres se fueron a buscar uno, mientras mi hermano y yo nos quedamos cuidando el tráiler al costado de la carretera. Después de un rato, un camión de carga pasó muy cerca de nosotros y casi nos atropella por la oscuridad. El conductor frenó, se bajó y decidió quedarse con nosotros hasta que regresaran nuestros padres. Mientras esperábamos, comenzó a contarnos cosas personales. Nos confesó que había descubierto a su esposa engañándolo. Dijo que unos días después los vio juntos dentro de un auto y afirmó, de manera muy tranquila, que les había disparado y que había terminado con ambos. Justo después de decir eso, su camión se apagó. Mi hermano, intentando romper la tensión, hizo un comentario sarcástico sobre cosas que dejan de funcionar. El hombre se rió. Pensándolo ahora, esa risa tal vez nos salvó. Pocos minutos después, nuestros padres regresaron, pero el camionero ya se había ido. Nunca se nos ocurrió anotar la placa. Estábamos demasiado alterados. Aún hoy, casi 50 años después, seguimos hablando de esa noche. Un profesor anciano me confesó que había acabado con la vida de un hombre cuando era adolescente. Cuando yo estaba en la secundaria, me dejaron una tarea: entrevistar a un científico. Mi padre trabajaba en la universidad y también era científico, así que le pregunté a quién podía entrevistar. No quería entrevistarlo a él porque me parecía poco interesante. Me recomendó a un profesor mayor que estudiaba los efectos biológicos de la radiación. Fui a entrevistarlo a su oficina en la universidad y conectamos muy bien. Se volvió bastante hablador. No recuerdo cómo salió el tema, pero comenzó a contarme sobre su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía solo 18 años y era marinero en la Marina Mercante, participando en convoys en el Atlántico Norte. Era un trabajo extremadamente duro y aterrador. El océano estaba casi siempre agitado, hacía un frío brutal y existía el miedo constante de que el barco fuera atacado. Las embarcaciones estaban en mal estado y se movían violentamente con las olas. Una noche, mientras vigilaba unos instrumentos en una pequeña sala, otro marinero apareció para hablar con él, aunque debía estar durmiendo. Ya había tensiones entre ellos y quiso aprovechar ese poco momento de privacidad para aclarar las cosas. Pero la conversación se tornó agresiva y comenzaron a forcejear. El otro hombre lo golpeó y él lo empujó. El marinero cayó y se golpeó la cabeza contra una tubería. En la oscuridad era imposible saber qué tan grave era la herida. Aún respiraba. En lugar de avisar a un superior o pedir ayuda, el profesor cargó al marinero inconsciente hasta el borde del barco y lo arrojó al mar. Era una noche oscura y con tormenta, así que nadie se dio cuenta. Cuando más tarde notaron su ausencia, asumieron que había caído accidentalmente por la borda. En esencia, había cometido un acto irreversible y nunca fue descubierto. Lo único que quedó fue su conciencia, que décadas después lo llevó a confesárselo a un estudiante. Al final del relato, estaba llorando. Yo no supe qué decir. Solo comenté que había ocurrido hacía mucho tiempo y me fui. Una joven me contó una historia que nunca he podido olvidar. Vivía en un pueblo muy humilde, en casas frágiles que podían abrirse con facilidad. Una noche, mientras dormía sola,
despertó y se dio cuenta de que un hombre mayor había entrado en su habitación. Ella quedó completamente paralizada por el miedo. No pudo gritar ni moverse. Tenía apenas 12 años. Su madre había fallecido cuando ella tenía 9. No tenía hermanos. Su padre se encontraba bebiendo en un local cercano. Cuando todo terminó, ella permaneció inmóvil, temblando, hasta que su padre regresó a casa. Corrió hacia él para contarle lo ocurrido, pero estaba demasiado afectado por el alcohol como para entender. Ella pasó toda la noche despierta, asustada, hasta que él despertó al día siguiente por la tarde. Entonces volvió a explicarle todo y describió al hombre. Su padre supo de inmediato quién era. Fue a buscarlo, lo llevó a la casa y lo agredió físicamente mientras ella se encogía en una esquina, sin poder dejar de temblar. Luego le dijo que, si pensaba hacer algo así, debía enfrentarse primero a él. Le quitó el dinero que llevaba encima y lo echó de la casa. Después, su padre hizo un comentario cruel y fuera de lugar, restándole importancia a lo ocurrido, y se marchó como si nada hubiera pasado. Más tarde se supo que ese hombre trabajaba con su padre y solía beber con él. Sabía perfectamente que la niña estaría sola esa noche. Y lo más doloroso para ella fue darse cuenta de que, para su padre, el verdadero problema no había sido el daño que sufrió. La vida continuó con una aparente normalidad. Su padre nunca volvió a mencionar el tema. Ella no pudo superar esa reacción. A los 15 años decidió irse de casa y se fue a vivir con su pareja. Por suerte, él era una buena persona y su madre la recibió con afecto y le dio un lugar seguro donde quedarse. Nunca volví a verla, pero espero sinceramente que haya encontrado paz y una vida mejor. Una compañera de trabajo a la que apenas conocía vino a mi casa a almorzar. Hasta ese momento me caía bien. Todo cambió cuando, de forma completamente inesperada y con una sonrisa, empezó a contarme que disfrutaba ver cierto tipo de videos extremadamente perturbadores relacionados con daño a personas indefensas. Incluso me advirtió que no buscara nada al respecto. Yo llevaba apenas unas 3 semanas conociéndola y el tema surgió de la nada. Me quedé en shock, sin saber cómo reaccionar. Sentí una mezcla de miedo y repulsión difícil de describir. Luego me dijo algo que me heló aún más, que si se lo contaba a alguien, nadie me creería. Y así me quedé, cargando con ese conocimiento, sin sentir que hubiera algo concreto que pudiera hacer en ese momento. Durante semanas tuve pesadillas. No podía sacarlo de mi cabeza. Esa información se me quedó como un veneno, algo que no había buscado y que no podía olvidar. Nunca hice nada más que cortar contacto. No he vuelto a saber de ella en años. Y aunque me gustaría decir que hubo algún tipo de justicia o consecuencia, la verdad es que simplemente seguí adelante, tratando de dejar atrás algo que nunca debí escuchar. Fuiste mi único amigo. No estabas en la lista, pero habría tenido que empezar contigo, porque eras el único que podía convencerme de no hacerlo. Retrocedo a la secundaria, penúltimo año. De la nada aparece este chico, Ernie. Muy raro, fuera de lugar. A mí siempre me han caído bien los raros, así que empezamos a juntarnos. Todo el mundo lo molestaba. Yo era prácticamente el único que no. Por estar con él, a mí también me caían problemas, así que al final éramos solo él y yo, todos los días. Y entonces, un día, Ernie desaparece. Sin explicaciones. Sin despedidas. Simplemente dejó de existir en la escuela. Tiempo después me entero de la verdad. Ernie tenía una lista. Ernie tenía acceso a objetos peligrosos. Ernie estaba planeando algo terrible. Lo descubrieron antes de que pasara nada y lo internaron por un tiempo en un centro especializado. Años más tarde, ya fuera de la escuela, estoy usando AOL y me llega un mensaje privado inesperado. Era Ernie. Había visto que me gustaba tocar guitarra y me invitó a probar en su banda. Insistía mucho en que fuera, en que solo pasáramos el rato. Demasiado insistente. Algo no me daba buena espina, así que empecé a poner excusas. Cuanto más lo evitaba, más agresivo se volvía su tono. Los mensajes pasaron de amistosos a tensos. Hasta que explotó. Me confesó que, en aquel entonces, su plan había sido causar una tragedia en la escuela. Y luego me escribió esa frase que todavía me persigue. Fuiste mi único amigo. No estabas en la lista,
pero habría tenido que empezar contigo, porque eras el único que podía hacerme cambiar de idea. Cuando empecé la secundaria me costó mucho hacer amigos, pero terminé haciéndome muy cercano al chico callado de la clase. Conectamos rápido y pasaba mucho tiempo en su casa después de la escuela haciendo música, algo que a los dos nos encantaba. Cada vez que iba, solo estaba su padre. En las conversaciones se mencionaba a su madre y a un chico llamado Alex, como si simplemente no estuvieran en casa cuando yo iba. Sin embargo, las cosas de su madre seguían ahí, zapatos en el zapatero, abrigo colgado, fotos familiares por toda la casa. Todo parecía normal, salvo que no había fotos recientes. Un día llegué a la escuela y mi amigo estaba completamente alterado. Me llevó al baño antes de que empezaran las clases. Temblaba de forma incontrolable y lloraba tanto que casi no podía hablar. La acompañé durante más de una hora, incluso durante las clases, hasta que un profesor nos llevó a un aula vacía para que pudiera calmarse. Yo no sabía qué había pasado y no quise presionarla. Después de mucho tiempo, mientras la abrazaba, me dijo que ese día era el aniversario de la muerte de su madre. Todo empezó a encajar, aunque sentía que aún faltaba algo. La dejé hablar durante un buen rato sobre ella, hasta que mencioné con cuidado quién era Alex, el chico que su padre decía que estaba con su madre. Entonces me miró fijamente. Seguía llorando, pero su expresión se volvió extrañamente quieta. Me explicó que Alex era su hermano, unos años mayor, y que un día tuvo un cambio de comportamiento muy extraño al volver de la escuela. Su madre lo notó de inmediato y, preocupada, pidió a su padre que llamara a emergencias mientras ella intentaba tranquilizarlo. El padre volvió a casa sin saber exactamente qué pasaba. Al llegar, encontró la puerta cerrada por dentro y tuvo que entrar por la parte trasera. Dentro, encontró a su esposa gravemente herida e inconsciente. Sin señales de que alguien externo hubiera entrado, recorrió la casa hasta encontrar a su hijo en un estado completamente desconectado de la realidad. Cuando intentó ayudarlo, el chico reaccionó de forma violenta y escapó. Poco después llegaron los servicios de emergencia. El padre fue atendido por sus heridas, la madre fue llevada al hospital y el hermano ingresó en una institución especializada. Mi amigo tuvo que quedarse con un familiar durante ese tiempo. La madre permaneció conectada a soporte vital durante unos días antes de fallecer. El hermano, tras recuperarse parcialmente del episodio, fue dado de alta meses después. Apenas unos días más tarde, incapaz de vivir con lo ocurrido, decidió quitarse la vida. Escuchar todo esto con apenas 12 o 13 años fue algo para lo que no estaba preparado. Parecía una historia sacada de una película, pero era real. Mi amigo perdió a su madre y a su hermano en muy poco tiempo. Ella me dijo que todo comenzó después de que su hermano consumiera una sustancia que desencadenó un episodio de psicosis. A día de hoy sigo en contacto con ella. Hablamos casi todos los días. También mantengo relación con su padre y los visito cuando puedo. Sin duda, es el secreto más perturbador que alguien me ha confiado. A veces no puedo evitar preguntarme cómo habría sido todo hoy si ese día hubiera sido distinto. Tengo familiares políticos cuya historia es profundamente perturbadora. Una de las hermanas fue entregada por su propia madre al compañero sentimental de esta, bajo la excusa de un matrimonio arreglado para que él pudiera obtener residencia y, más adelante, la ciudadanía. La chica era menor de edad en ese momento y, además, ya había sufrido un secuestro cuando era niña. Para empeorar las cosas, la madre estaba casada con otra persona y mantenía una relación paralela con el hombre al que obligó a su hija a unirse. Con el tiempo, la situación alrededor de la madre se volvió aún más sospechosa. Estamos casi seguros de que arrastra algún problema legal serio que nunca ha querido explicar. Durante casi 10 años, sus nietos, su hija y mi hermano vivieron en otro país. Ella se quejaba constantemente de no poder visitarlos y exigía que fueran ellos quienes viajaran para verla. No estaba bajo ningún tipo de supervisión legal conocida, y por lo que sabemos tenía los recursos económicos para viajar. Sin embargo, jamás dio una razón clara de por qué no podía salir del país durante todo ese tiempo. Siempre evitaba el tema o cambiaba de conversación. Esa falta de explicaciones, sumada a todo lo ocurrido antes, hace que muchos de nosotros estemos convencidos de que hay cosas muy graves que nunca salieron a la luz.
Me dijeron que tenía 2 hijas gemelas de 3 años viviendo en otro país y que su madre había fallecido. Nunca hubo pruebas reales. Solo una fotografía, que en el fondo no demostraba casi nada. Aún así, intenté buscarlas. Viajé hasta allí, pero sin información concreta ni documentos, no apareció nada. Solo 2 amigos míos conocen esta historia. A veces pienso que pudo haber sido un rumor cruel, una broma de muy mal gusto o una mentira dicha por rencor. Si existe un lugar de castigo después de la vida, ella y yo tendremos una conversación muy intensa cuando nos volvamos a encontrar. Han pasado muchos años desde entonces. Aún así, de vez en cuando sigo investigando, revisando, preguntándome. No me considero una persona especialmente bondadosa, compasiva ni afortunada. Pero incluso la mínima posibilidad de que aquello fuera cierto sigue inquietándome profundamente. Y lo peor, o quizá lo más revelador, es que, incluso si no fueran mis hijas, siento que habría querido cuidarlas. Darles algo mejor que ese círculo tóxico de familiares y falsas confianzas que las rodeaba. Tenía que decirlo. Al menos una vez. Un amigo mayor me contó una vez que, cuando era muy pequeño, él y su grupo de amigos enterraron a otro niño en un arenero. Lo hicieron como un juego, por diversión. El otro niño había aceptado participar. El problema es que luego lo dejaron allí y se fueron. El niño falleció, no porque los demás fueran malintencionados, sino porque eran demasiado pequeños para entender que podía quedarse sin aire. Además, los sonidos que hacía desde debajo de la arena apenas se escuchaban. Mi amigo contó esta historia muchos años después, de manera completamente casual, como si fuera solo un recuerdo extraño de la infancia. Lo dijo un día después de clases en la universidad, delante de varias personas. En el momento en que terminó de hablar, todos nos quedamos en silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. La conversación simplemente murió ahí. Hasta hoy, sigo pensando en lo inquietante que fue que lo recordara de esa manera, como algo casi anecdótico. Salí con esta chica durante poco más de una semana. Al principio, hacía comentarios bastante duros sobre su padre. Algunas de las cosas que me contó sobre él explicaban, hasta cierto punto, por qué hablaba así, aunque ya resultaba incómodo. Más adelante, me confesó algo que me dejó completamente helado. Me dijo que había intentado hacerle daño a su padre preparando una bebida con una gran cantidad de huesos de cereza. Según ella, dejó la licuadora funcionando durante mucho tiempo para triturarlos por completo, convencida de que así resultarían peligrosos. Su padre no falleció, pero sí terminó muy mal, con náuseas intensas, vómitos y el corazón acelerado. Afortunadamente, la cantidad no fue suficiente para causarle consecuencias irreversibles. Aún así, lo que más me perturbó fue darme cuenta de que, básicamente, me estaba confesando que había intentado provocarle un desenlace fatal. No duré mucho más en contacto con ella después de eso.